Jesús mostréle mi dolor, perdido errante y su luz en mí con su amor. Sobre la cruz vivo el Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue en la cruz que primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fin que vi a Jesús, y siempre feliz con ese bebé. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, unido temo yo. Aunque se fue solo, no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz que primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fin que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue en la cruz que primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fin que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue en esa cruz, 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 fue en esa cruz. Fue en la cruz que primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fin que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue en la cruz que primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fin que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¿Qué tal, amados hermanos de Fuego Nuevo? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es René Molina y agradezco mucho a la hermana Susana Chow, a la hermana Ruth Santana, que son las encargadas de coordinar este ministerio, que me hayan invitado en esta tarde a participar de esta bendición, por supuesto, que es compartir la palabra de Dios con este grupo tan hermoso de hermanos y hermanas de Fuego Nuevo. Así que gracias por permitirme este privilegio, y el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que he decidido titularle La herencia perfecta, la herencia perfecta. Y vamos a hablar de eso, de qué se trata tener una herencia perfecta y cómo debemos actuar como hijos de Dios al recibir esa herencia perfecta. De eso vamos a hablar, y esta reflexión está basada en Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 al 12, es decir, el capítulo completo. Estaremos estudiando en esta ocasión, es el último capítulo de Deuteronomio y del Pentateuco también. Así que estaremos estudiando este pasaje para saber qué nos quiere decir Dios acerca de la herencia perfecta. Pero antes, si me lo permiten, vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por esta tarde en la que nos permites reunirnos en torno a ti, Señor, con este grupo hermoso de Fuego Nuevo. Señor, te pedimos que nos hables a todos, que nos instruyas,
que nos reveles lo que tienes preparado para nosotros en esta tarde, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros. Te doy gracias una vez más por la vida de la hermana Susana Chow, por la vida de la hermana Ruth Santana y todos los hermanos y hermanas que coordinan este ministerio, Señor, que es tuyo, que existe por ti para darte gloria y honra, Señor. Te pedimos que nos hables en este día y te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues déjenme iniciar preguntándoles esto. ¿Alguna vez han recibido una herencia, hermanos? Piensen, ¿alguna vez han recibido una herencia? Podríamos decir que hay de herencias a herencias, ¿no? De hecho, por ejemplo, nuestro pastor Gilberto varias veces ha hecho la broma, ¿no? De que sus padres pues debieron heredarle otra cosa en lugar de enfermedades, ¿no? Que han sido varias las enfermedades que él ha desarrollado a causa de la herencia pues genética que tiene de sus padres y dice pues hubiera sido bueno que me heredaran a lo mejor un terreno, un negocio, algo así, algo que me generara alguna ganancia o algo así, lo dice de broma, por supuesto, pero bueno, hablando de herencias, pues como les decía, hay de herencias a herencias. Y más allá de las herencias materiales, porque sabemos que cuando escuchamos la palabra herencia, normalmente a lo primero que nos remite, pues es a cosas materiales, pero podemos pensar también en aquellas cosas que nos han hecho reflexionar en nuestra vida y que nos han hecho crecer, por supuesto, un tipo de herencia que nos ha hecho crecer. Por ejemplo, yo les hablo de mi caso, mis papás, por ejemplo, me heredaron el valor de la puntualidad. Ellos, los dos, eran muy puntuales en su trabajo y en sus compromisos en general en su vida, eran muy puntuales. Y siempre a mi hermano y a mí nos comunicaron nos transmitieron ese valor de la puntualidad. Y siempre llegaban temprano a todos lados, incluso antes de la hora, porque tenían muy marcado ese valor de la puntualidad y nos decían a nosotros que era importante ser puntuales. Por supuesto que sí, claro que es importante ser puntuales. Y así sucedió también con el orden. Ellos tenían eran muy celosos del orden, sobre todo mi mamá, era una persona que hacía listas de todo, le gustaba tener control de las cosas, el dinero que gastaba, las cosas que hacía, en fin, los proyectos que tenía, siempre los tenía que poner por escrito, hacía listas, tenía libretas y libretas con apuntes y notas, era muy celosa de eso. Y mi papá también tenía lo suyo, entonces también crecí en ese ambiente, ¿no? De orden y en el que pues hay que anotar las cosas, tenerlas ahí en blanco y negro, como se dice, para poder tenerlas ahí siempre a la mano. Y yo crecí también con esa tendencia a ser organizado. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando pensamos en nuestra herencia espiritual? Porque por supuesto ese es el tema central, ¿no? Nuestra herencia espiritual. Déjenme contarles que yo no crecí en un hogar cristiano, no tuve esa bendición. Digamos que era católico de ocasión, como se le llama, ¿no? Y mi acercamiento a la fe era extremadamente superficial, realmente. Me hubiera encantado tener la bendición, por ejemplo, que tuvo mi esposa Diana, de crecer en un ambiente de iglesia, en un ambiente en el que convivía con otros jóvenes de su edad y pues todos siguiendo a Jesús, adorándolo, alabándolo, participando en actividades, yendo a campamentos, a lo mejor algún retiro espiritual, no sé, alguna actividad de jóvenes, crecer en ese ambiente de la iglesia infantil, por ejemplo, en ese ambiente de la iglesia debió ser maravilloso. Mi esposa me cuenta que sí fue una experiencia maravillosa para ella y a mí me hubiera encantado poder vivir algo así. Pero a pesar de no haberlo vivido, a pesar de no haber tenido esa bendición en mi vida, sin duda sé que como hijo de Dios que soy y como hijos de Dios que somos todos nosotros, podemos disfrutar de una herencia perfecta. Tenemos ese privilegio que Dios nos da por su gracia, de disfrutar una herencia perfecta. Así que veamos qué nos dice Dios al respecto de esta herencia en el último capítulo, como ya les decía, de Deuteronomio y del Pentateuco. Así que al pasaje, lo vamos a ir estudiando parte por parte y vamos a ir desarrollando las enseñanzas. La primera enseñanza de esta tarde es una herencia de gracia, es decir, una de las características de la herencia perfecta de Dios es que es una herencia de gracia. Y para esto vamos a concentrarnos en los versículos del 1 al 4, del 1 al 4, y vamos a leerlos. Dice así: Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisgah, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de palmeras, hasta Zoar. Luego el Señor dijo: Este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él.
Hasta ahí vamos a llegar en este pasaje. Tenemos los versículos del 1 al 4, como les decía. Y bueno, si recordamos un poco la secuencia del libro, lo que nos va contando la historia, tal vez no cronológicamente tan preciso, es decir, en la sucesión de capítulos, sino que a veces puede saltar en el tiempo un poquito. Nos remitimos al capítulo 33, en el que Moisés bendijo a todas las tribus de Israel. Si recuerdan, en ese capítulo Moisés, así puntualmente, pronuncia una bendición a favor de cada una de estas tribus y además exhorta al pueblo en general pues a ser fieles a Dios, a ser obedientes, por supuesto, a siempre acudir a su palabra, a estudiarla, a escudriñarla, y es una orden y es una exhortación pues que Dios dio a su pueblo a través de muchos de sus líderes, ¿no? En este caso estamos hablando de Moisés, y después de esto Moisés en la cima de un monte, en esta cima de este monte que se menciona en el pasaje, que es el monte Pisgah, en esta cima, él tuvo su último encuentro con Dios, podemos decirlo así, su último encuentro terrenal, en términos de su vida humana, por así decirlo, ¿no? Su último encuentro con Dios lo tuvo aquí. Y en ese momento, en ese encuentro, Dios decidió mostrarle la tierra prometida. Imagínense eso, hermanos, él decidió mostrarle la tierra prometida. Fue un acto de gracia, por supuesto, por parte de Dios. Y esta tierra prometida, pues no solo era prometida para Moisés en lo personal, sino que era prometida para todos los que le antecedieron. Es decir, el texto incluso lo menciona. La ciudad que prometí, las tierras que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y Moisés, por supuesto, que también es partícipe de esa bendición, de esa promesa, y por eso es que Dios le permite ver la tierra prometida, diciéndole, está prometida, es una promesa que se cumple no solo para ti, no solo por el trabajo que tú hiciste, sino por también tus antecesores que también por supuesto contribuyeron a esa obra, aunque sabemos que pues el autor de la obra es Dios, por supuesto, y el que lleva a cabo la obra es Él. Y bueno, habrá quien se compadezca de Moisés. Este pasaje puede llevarnos a pensar eso. De hecho, yo les confieso que la primera vez que leí este pasaje, pensé lo que les voy a comentar a continuación. Habrá quien se compadezca de Moisés o hasta sienta pena por él, por no haber podido entrar a esa tierra. Pero si analizamos el pasaje, hermanos, lo que Dios en aquel momento hizo con él fue un acto de gracia maravillosa. Con ese hombre que había decidido, al que había decidido llamar desde una zarza ardiente, al que le había dado una misión muy especial muchos años atrás, y haberle permitido ver la tierra prometida fue una forma de hacerle entender a Moisés que sus promesas y planes se estaban cumpliendo. Dios le estaba mostrando a Moisés eso, mira, el cumplimiento de la promesa aquí está, lo puedes ver. Le estaba diciendo de alguna forma que el servicio que le había dado durante tantos años había tenido un propósito maravilloso. Todo el trabajo que hizo Moisés, por supuesto que él sabía, él mismo sabía que lo estaba haciendo para Dios, para glorificar a Dios y porque Dios tenía y tiene un plan, por supuesto. Y él entendió durante todos estos años que existía ese propósito y que no se trataba de él. Moisés sabía que no se trataba de él y Dios estaba tratando también de recordarle eso al mostrarle estas tierras, que no se trataba de él y que él no era el protagonista de la historia. Esto es importante. Moisés no era el protagonista de la historia, no es el protagonista de esta historia, el protagonista de toda la Biblia es Dios, por supuesto. Y este pasaje, pues no nos explica así puntualmente o no nos explica en general por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Específicamente este pasaje no nos lo explica, pero él lo sabía y lo asumía como algo que vino de la voluntad de Dios. Es decir, Moisés obedeció las órdenes de Dios al estar en ese monte, al escuchar lo que Dios tenía que decirle y al ver esta tierra que Dios le estaba mostrando. Así que, más allá de compadecernos, hermanos, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Moisés en el Nuevo Testamento, porque Moisés también aparece en el Nuevo Testamento. Y uno de los pasajes más representativos de Moisés, de la figura de Moisés en el Nuevo Testamento, se presenta, por ejemplo, en Lucas 9, 28 al 31, que es el asunto de la transfiguración. Y vamos a leer este pasaje. El versículo 28 de Lucas 9 dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús. Eso es importante. Y hablaban de la partida de Jesús, que él iba a cumplir en Jerusalén.
Y después saltamos al versículo 35 que nos dice, entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Esto está en Lucas 9, 28 al 31 y después nos saltamos al versículo 35. Es un pasaje hermosísimo que a mí siempre me conmueve cuando lo recuerdo, cuando lo leo, cuando lo estudio. Es un pasaje que me ayuda a entender los planes de Dios, a entender que Dios todo lo que hace, lo hace con la intención de bendecirnos y lo hace porque es un Dios perfecto, es un Dios de propósitos perfectos, de planes perfectos, de accionar perfecto. Y entonces con esto queda demostrado una de las muchas ocasiones en que la palabra de Dios nos muestra que los planes de Dios se cumplen y que las promesas de Dios también se cumplen a cabalidad, siempre. Así que, aunque la transfiguración sucedió muchos años después, por supuesto, de esto que estamos hablando de Moisés, a través de este pasaje podemos ver que Moisés está, por supuesto, en la presencia de Dios, él está en el cielo, de modo que al final sí entró en la tierra prometida, podemos decir que sí entró en la tierra prometida y recibió una hermosa herencia de gracia como representante de la ley del Antiguo Testamento. Si recordamos en esta escena, pues aparece Jesús, él se transfigura y están junto a él Moisés y Elías. Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas, de forma que tenemos ahí la ley y los profetas. Y hay esos versículos que me salté justamente entre el 31 o 32 y 34, son en los que los discípulos quieren hacer enramadas para estos personajes, para estas personas que aparecen ante ellos, y Jesús responde de esta manera. Dios les dice, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, es decir, ahora el que importa es Él es el cumplimiento de la promesa, Él es la revelación máxima de Dios. Entonces ahora nuestros ojos deben estar puestos en Él, ya no en Moisés, ya no en Elías, sino en Jesús, porque Él es la consumación de esa promesa, Él es la revelación máxima de Dios. Y eso es lo que les está dando a entender. La frase que dice en el pasaje, hablaban de la partida de Jesús, esta frase que tan importante que de hecho les dije que la recordáramos, hablaban de la partida de Jesús, nos indica que tanto Moisés como Elías sabían que la promesa de Dios estaba cumpliendo. Es decir, ellos habían recibido su herencia. Y no solo eso, sino que daban gloria a Dios por eso. Con esto podemos entender, porque ellos hablaban de la partida de Jesús, ellos sabían por qué Jesús en ese momento había venido a la tierra, por supuesto. No en el momento en el que vivieron ellos en la tierra, por supuesto, porque era una etapa distinta de la historia, pero en ese momento hablaban de la partida de Jesús, y eso es lo que nos dice este pasaje. Así que podemos pensar en algunas enseñanzas muy importantes, y la primera de ellas es que aunque Dios nos hace partícipes de sus planes, nos hace partícipes de sus planes para bendecirnos, su cumplimiento no depende de nosotros. Es decir, nosotros participamos en el plan de Dios, obedecemos a Dios, escuchamos su voz, pero finalmente los planes de Dios se dan porque esa es su voluntad. Es decir, ya hemos dicho antes, ¿no? Que los planes de Dios se dan con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Entonces, aunque Dios nos hace partícipes de sus planes para bendecirnos, porque nos quiere bendecir, su cumplimiento no depende de nosotros. También podemos decir que así como Dios tuvo gracia con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y muchos más, la tiene con nosotros también, por supuesto. Dios tiene gracia para con nosotros, habernos dado salvación, habernos dado vida eterna sin merecerla en lo absoluto, haber muerto por nosotros en esa cruz sin merecerlo, por supuesto. Él nos dio la salvación. Él tuvo gracia para con nosotros, porque nos cuida, nos protege y nos muestra el camino y la meta. Es decir, nos dice cuál es el propósito de que caminemos con Él. Así que qué herencia tan maravillosa de gracia por parte de nuestro Dios. También podemos decir, recordemos la herencia de gracia que solo puede venir de Dios, eso es importante, esa herencia solo puede venir de Dios, y démosle gloria, porque podemos tener la completa certeza de que sus promesas se cumplirán, aunque nosotros ya no estemos. Porque las promesas de Dios, como ya les decía, se cumplen. Y Moisés lo supo, cuando Dios tuvo gracia para con él y le mostró la tierra prometida, Moisés seguramente se llenó de emoción y dijo, las promesas de Dios se cumplen, esta promesa de Dios se cumple, este propósito por el cual Dios me pidió que yo liderara al pueblo y lo sacara de la opresión, de la esclavitud de Egipto y después estar en el desierto y llegar finalmente a esa tierra prometida, tiene un propósito que ahora puedo ver, del cual no dudé en ningún momento, porque Él es Dios, Él es mi Dios y yo pues soy su discípulo, soy su siervo. Tal vez Moisés pensó eso. Ahora veo la consumación de esa promesa. Ahora veo
lo que Dios me permite ver, pero que de alguna manera me enseñó desde el principio, desde la primera vez que hablé con Él. Entonces, estamos hablando de una herencia de gracia. Y también podemos hablar, hermanos, de una herencia de testimonio, como segunda enseñanza, una herencia de testimonio. Y vamos ahora con los versículos del 5 al 8, que dicen así: allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, hablando de cumplir promesas. El versículo 6 dice: y los sepultó en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Eso es importante y lo vamos a mencionar en un momento. El versículo 7 dice: Moisés tenía 120 años cuando murió. Ese número también tiene un significado y lo vamos a ver. Y dice: con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Ojo con eso. No se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Era un hombre de 120 años. Así que esto, por supuesto, es admirable y con eso también podemos entender la gracia que Dios tuvo para con Moisés. Y en el versículo 8 nos dice: durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de llanto y luto por su muerte. Aquí este asunto de los 30 días es interesante porque en la cultura de aquel entonces el luto o el tiempo de luto que se tenía por los fallecidos era de 7 días normalmente. Pero en este caso, como se trataba de un líder, se trataba de un personaje pues destacado dentro de la sociedad de aquel entonces, dentro de la cultura, entonces se prolongaba hasta 30 días. De modo que, bueno, Moisés evidentemente tenía que tener este honor de que durante 30 días los israelitas pues lloraran y pues estuvieran en duelo por su muerte. Así que es un detalle cultural interesante que sucedió y que se nos explica en este pasaje. Y como les decía antes, aquí hay un detalle en cuanto a la traducción del texto original. Es interesante saber esto. La mayoría de las versiones indican que Dios mismo sepultó a Moisés. De hecho, la que acabamos de leer, que es la Nueva Versión Internacional, indica eso, que Dios mismo sepultó a Moisés. Mientras que hay algunas, son pocas realmente, pero hay algunas que solo mencionan que fue enterrado. Dice: Moisés fue enterrado. No indica que haya sido enterrado por Dios. Y bueno, algunos comentaristas que consulté afirman que la traducción más correcta, en este caso, sería la que se inclina por la sepultura realizada por el pueblo, es decir, liderados por Josué, el pueblo sepultó a Moisés. Eso es lo que afirman estos comentaristas, que sería lo más correcto pensar que la sepultura la hicieron ellos. Pero más allá de eso, más allá de quién lo haya enterrado, podemos pensar que Dios tomó la decisión de ocultar la sepultura de Moisés para evitar que el pueblo lo adorara y perdiera el foco de lo que estaba sucediendo. Por eso ese testimonio, digamos, ¿no? Y vamos a ver esto del foco, lo vamos a ver un poquito más adelante también. Y pensamos en la vida de Moisés, que a pesar de sus errores, a pesar de las cosas que no hizo tan bien, Moisés fue un fiel colaborador de Dios. Y más allá de eso, él tenía muy clara la misión, por supuesto, que debía cumplir, que era llevar al pueblo a la tierra prometida, liberarlo de la esclavitud y así ver cumplida la promesa, como decíamos antes. Moisés sabía por qué Dios lo había llamado. Aunque al principio titubeó, al principio dijo: no, pero es que yo ni siquiera sé hablar, ¿cómo me voy a comunicar con el pueblo? Luego ni siquiera sé quién eres tú, dime de parte de quién les digo que viene este mensaje. Y es cuando Jesús le dice: diles que yo soy, te dio este mensaje, yo soy, te manda a hacer esto. Y Moisés también, bueno, ayudado por su hermano Aarón y por otras personas, pues también participó, por supuesto, en este ministerio, aunque al principio titubeó, pero entendió cuál era el propósito de Dios y se dejó usar por él. Así que, como lo vimos antes, Moisés está en la presencia de Dios, por supuesto, y podremos conocerlo cuando llegue el momento. Podremos platicar con él en el cielo, podremos estrechar su mano, tal vez, no lo sé, podremos conocerlo de alguna manera. Y si vemos el versículo 7, como les decía, dice que Moisés vivió 120 años. Esto también es significativo porque de esos 120 años, según el libro de los Hechos, si vamos al libro de los Hechos y leemos ahí lo que se dice de Moisés, estos 120 años se dividen en 3 periodos de 40 años, los cuales también son los años que duraba una generación en el Antiguo Testamento. Entonces, como pueden ver, todos estos números se conectan y es interesante ver cómo Dios nos muestra el significado de estos números. Ustedes saben que hay varios números que pues tienen un significado importante para nosotros, como el 7, por ejemplo, ¿no? Que es el número perfecto. Entonces, estos 40 años eran lo que duraba una generación en el Antiguo Testamento, es decir, Moisés cubrió 3 generaciones.
Moisés cubrió 3 generaciones en la historia del pueblo de Israel. Vivió 120 años. Sabemos que hay personajes como Matusalén que vivieron muchísimo más tiempo, por supuesto, pero en este caso el 120, los 120 años tuvieron un significado especial porque cubrieron 3 generaciones exactas de 40 años en la historia del pueblo de Israel. Entonces, eso también tiene un significado especial y también tiene que ver con testimonio, porque nos puede hablar de lo que Moisés hizo, de cómo Moisés se entregó al plan de Dios, cómo Moisés decidió ser partícipe, decidió dejarse usar por Dios y entendió que quien lo llamaba le iba a dar los medios para hacer lo que le pedía. Y es algo que nosotros también debemos entender. Cuando Dios nos llama a hacer algo, por muy difícil que parezca, por muy difícil que se vea el panorama, sabemos que si Él nos llama, Él nos va a capacitar, porque Él no llama a los capaces, Él capacita a los que llama. Así que Moisés no fue la excepción, por supuesto. Dios siempre fue su respaldo. Y a pesar de que el texto nos dice acerca de Moisés que con todo no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor, es decir, él estaba todavía en buena condición, él mismo reconoció, el mismo Moisés reconoció en un capítulo anterior, en el 31, que digamos que pues ya no estaba para esos trotes, ¿no? Eso fue lo que básicamente en lenguaje muy informal, muy popular de estos tiempos, podemos decir, ¿no? Moisés dijo, ya no estoy para estos trotes. Y bueno, se los voy a demostrar aquí con la palabra de Dios, por supuesto. En el versículo 2 de Deuteronomio 31 podemos leer esto. Dice, ya tengo 120 años y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán. Imagínense eso. O sea, Moisés, unos capítulos después, dice, yo ya sé lo que va a suceder conmigo, yo ya sé lo que va a pasar y el Señor ya me dio una orden y yo pienso obedecerla, porque yo estoy para eso, yo vivo para obedecer a Dios, para hacer su voluntad. Y con esto podemos entender que Moisés tal vez no quería renunciar del todo a su tarea, no quería dejar las cosas así, pero sí quería obedecer a Dios, por supuesto, y reconocer que la obra no era de él ni dependía de él, también como ya lo dijimos antes. Entonces, pensemos en esto, pensemos en la actitud que tuvo Moisés. Para él, pues una parte de él sin duda sintió dolor por lo que estaba pasando, de que no pudiera llegar a la tierra prometida, pero otra, yo creo que mucho más grande, dio gloria a Dios y le dijo, gracias por mostrarme esta tierra, gracias por mostrarme que tus propósitos se cumplen y que tus promesas también. Eso es valiosísimo. Y nosotros también hacemos eso, también debemos hacerlo. Y podemos pensar en algunas cosas interesantes acerca de Moisés. La primera es que Moisés dio ejemplo de servir sirviendo. Él dio ejemplo de servir sirviendo. ¿A quién les recuerda eso? Pues también a Jesús, por supuesto, ¿no? Él mismo lo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Moisés, llamado por Dios mucho tiempo antes, también hizo esto. Moisés dio ejemplo de obediencia siendo obediente. Él dio ejemplo de obediencia siendo obediente. Sí la regó, por supuesto, en algunos casos, sí metió la pata, por supuesto, lo sabemos todos, como todos lo hacemos, pero era obediente para con Dios. Y Moisés intercedió por su pueblo también. Recordemos que Moisés intercedió por su pueblo. Él estaba dispuesto a dar su vida por su pueblo y a dar su vida por Dios, por supuesto también. Y a pesar de seguir teniendo fuerzas y capacidades, como ya lo dice este versículo, él supo reconocer, Moisés supo reconocer con humildad que era momento de pasar la estafeta, de pasar la estafeta. Y pues el pueblo adoraba a Dios, por supuesto, pero también mostró el pueblo adoraba a Dios, pero también mostró respeto por Moisés. Lo podemos ver en este duelo que hicieron. Mostró respeto por Moisés como su líder al hacer un duelo de 30 días para después continuar su camino con un nuevo líder. El pueblo sabía y asumía que vendría un nuevo líder. Y de hecho, pues Moisés le pidió consejo a Dios para designar a este líder. Así que hasta ahora, hermanos, hemos dicho que una herencia perfecta se compone de, podemos decir que es una herencia de gracia y también es una herencia de testimonio. Y ahora vamos con la tercera enseñanza que tiene que ver con una herencia bien enfocada, una herencia bien enfocada. Y vamos a ver de qué se trata esto. Es el versículo 9, solamente, el Deuteronomio 34:9, que dice así: Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés. Este tal vez sea el más
el versículo más hermoso, más significativo de este pasaje, porque nos muestra cosas muy interesantes. Si pensamos en el capítulo 27 de Números, también dentro del Pentateuco, en ese capítulo es anunciada la muerte de Moisés. Y Moisés, como les decía, le pide a Dios que le indique a alguien que pudiera sucederlo, a alguien que pudiera pues seguir con la labor que él venía haciendo. Y así es como Dios designa a Josué como el nuevo líder. Dios le dice, así tal cual, ve con Josué es el que debe sustituirte. Y dice nuestro texto que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría y que Moisés puso sus manos sobre él. Esto lo que significa es que pues, se refiere a una tradición cultural de aquel entonces y tenía que ver con la transferencia de autoridad. Es decir, Moisés estaba transfiriendo su autoridad a Josué y este acto de poner las manos sobre él tenía que ver con eso, con transferir esa autoridad y por supuesto también esa responsabilidad tan grande que era liderar al pueblo de Israel. Y en la segunda parte de este versículo queda muy claro que quien está al frente de toda esta operación, de todo este esquema, pues es, como diría el Paz, el MMPF del universo, es decir, Dios, nuestro Dios. En una sola frase se puede apreciar una cadena de obediencia, si lo podemos llamar así, una cadena de obediencia entre Dios, Moisés, Josué y todo el pueblo. Es decir, Dios llamó a Moisés, le dio una orden, le pidió que hiciera muchas cosas, que le sirviera. Moisés obedeció, transmitió ese mensaje a Josué, que se convirtió pues en su discípulo, en su aprendiz, en su colaborador. Y después Josué, al convertirse en el líder del pueblo, siguió siendo obediente, siguiendo esa cadena de obediencia y lo transmitió al pueblo. Y el pueblo, después de algunos estira y aflojes y de algunas situaciones que Josué tuvo que enfrentar en su liderazgo, el pueblo aceptó el desafío y dijo, seguiremos a Dios y te obedeceremos a ti como nuestro líder, porque sabemos que tú estás con Dios y sabemos que lo que tú nos pides hacer viene de Dios y por eso te obedecemos. Entonces Josué pasó también por eso. Y podemos pensar en algunas enseñanzas que también son importantes, tienen que ver con esto de la herencia bien enfocada. Cuando sabemos que seguimos un camino trazado por Dios, hermanos, eso nos da no solo certeza personal, es decir, no solo podemos decir, bueno, yo sé que Dios me está bendiciendo, yo sé que Dios quiere que haga esto porque es su voluntad y su voluntad es perfecta. No solo va ahí, sino que nos permite transmitir esta certeza a quienes viven detrás de nosotros. Bueno, no que nos estén persiguiendo, ¿verdad? Sino que a los que siguen de nosotros, pues a las generaciones venideras, a eso me refiero, a quienes vienen detrás de nosotros. Esa es la idea. Entonces, nosotros experimentamos el amor de Dios, experimentamos esta herencia enfocada en Él, sabiendo que la obra es de Él, pero esa certeza no se queda solo en nosotros, sino que al vivirla, al aplicarla a nuestra vida, la podemos transferir a las siguientes generaciones, para que ellos también entiendan que los propósitos de Dios se cumplen y sus promesas también, y que todo es obra de Él. También podemos preguntarnos, ¿por qué los israelitas estuvieron dispuestos a obedecer a Josué? ¿Por qué estuvieron dispuestos a obedecer a Josué? Bueno, pues porque sabían cuál era su herencia. Ellos entendieron cuál era su herencia y porque finalmente estaban obedeciendo a Dios. Y eso lo dijeron ellos siempre. Te seguimos como nuestro líder, te amamos, te admiramos, incluso eres importante para nosotros, pero eso es porque sabemos que tú estás con Dios, porque sabemos que tú obedeces a Dios y que tú buscas a Dios y buscas obedecerlo. Y por eso nosotros hacemos eso mismo. Es una enseñanza maravillosa, es decir, el enfoque del pueblo y el enfoque de todos nosotros, perdón que le pegué al micrófono, el enfoque de todos nosotros debe ser Dios, debe obedecer a nuestro Dios. Y también podemos pensar en esto, reconozcamos siempre a Dios como el dador de la herencia, aunque sepamos que usa a muchas personas para que llegue a nuestras manos y a nuestros corazones. Ese mensaje hermoso de salvación, de vida eterna, ese mensaje de amor, de gracia por parte de Dios, llega a nosotros en muchas ocasiones porque Dios decide usar a ciertas personas, a líderes, pastores, predicadores, maestros, mentores, para hacernos llegar ese mensaje y para que nosotros podamos vivirlo, hacerlo propio y aplicarlo en nuestra vida. Entonces, podemos pensar en estos tres elementos: una herencia de gracia, una herencia de testimonio y una herencia bien enfocada. Es decir, debemos saber de dónde viene la herencia y concentrarnos en lo que realmente importa, es decir, en la herencia que viene de Dios. Y finalmente, hermanos, tenemos una herencia que nos desafía. Por supuesto, hay una, se dice en la película de Spider-Man, ¿no? Que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Pues sí, con este privilegio que Dios nos da
a través de su herencia, por supuesto que viene un desafío para nosotros. Y para ilustrar este desafío, vamos a los últimos versículos de Deuteronomio 34, que son el 10, el 11 y el 12. El versículo 10 dice así: Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Ese fue el versículo 12. Y bueno, también para mí en lo personal es significativo que el capítulo tenga 12 versículos. Sabemos que esa división se hizo mucho tiempo después. La Biblia originalmente no se escribió con capítulos y versículos, pero bueno, a mí me parece que esto es una diosidencia, ¿no? Que tenga 12 versículos que pues hacen referencia también a las tribus del pueblo de Israel, y el 12 pues como número tan significativo, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Y bueno, me parece que pues tiene también, al menos en lo personal, ese significado, y cuando lo descubrí pues también me emocionó tener este dato numérico, ¿no? Que se refleja en los 12 versículos de Deuteronomio 34. Y bueno, el capítulo termina, como podemos ver, con un discurso de alabanza para Moisés. Pero como ya dijimos, quien estuvo detrás de sus proezas, detrás de todas estas cosas que se mencionan de Moisés aquí, pues siempre fue Dios, y el crédito es de él. Lo que dice el texto es cierto, es decir, Moisés sí hizo señales y prodigios, y por supuesto que fue el líder que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y se enfrentó con Faraón, sí, por supuesto que sí, y era un gran líder, fue un gran líder, por supuesto que sí, pero Moisés trabajó de una forma muy cercana con Dios. No debemos de perder de vista eso, que sí, fue un gran líder, por supuesto que sí, eso es innegable. Sería muy injusto decir que no lo fue, pero trabajó de una forma muy cercana con Dios, habló con él cara a cara y creyó en sus promesas. Es decir, si Moisés logró lo que logró, fue por la gracia de Dios, fue porque Dios estaba detrás de él, porque Dios tenía un plan que para cumplirlo quería usar a Moisés, no porque dependiera de él, pero él quería usar a Moisés como líder. Y se lo dijo desde el principio: tú, no, tienes que ir tú, yo quiero que lo hagas tú, porque la bendición es para ti y para tu pueblo. Y así fue como lo entendió Moisés. Entonces, en estos últimos versículos, pues sí, se da homenaje a Moisés, pero sin perder de vista que quien está detrás de todo eso es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y podemos pensar finalmente en estas ideas, hermanos. Ciertamente no habrá nadie como Moisés, eso es un hecho, no habrá nadie como Moisés, la misma palabra lo dice, pero la herencia de Dios para nosotros a través de su vida puede ser reproducida en cualquier discípulo verdadero del Señor. Es decir, si nosotros nos disponemos a hacer y le entregamos nuestra vida al Señor, también nosotros podemos dejar huella, podemos ser un testimonio de obediencia, un testimonio de gracia, un testimonio de amor, por supuesto que sí, y podemos transmitir esa herencia que hemos recibido por parte de Dios. Dios nos permite ser parte de sus planes. Él nos permite ser parte de sus planes y recibimos su herencia al caminar con Él y entender sus propósitos. Así que, hermanos míos, seamos vehículos adecuados de las bendiciones de Dios para que su herencia perfecta alcance a las generaciones venideras y también ellos vivan en santidad y obediencia, por la gracia de Dios. Recordemos eso. Y quisiera terminar con con una breve ilustración que me pareció interesante, una ilustración que me encontré por ahí, que nos habla de una familia. Dicen que una familia estaba formada por 4 miembros, por los 2 papás y 2 hijos. Era una chica y un chico, adolescentes los dos. Eran 4 miembros. Y bueno, esta familia tenía muchas posesiones materiales, tenían muchas cosas. Tenían varias casas, tenían coches, ropa costosa, dispositivos electrónicos de última generación y bueno, todo lo que usted se puede imaginar, hermano, materialmente hablando, ellos lo tenían. Sin embargo, la relación entre ellos era muy áspera. Su relación no era buena, casi no hablaban, no pasaban tiempo en familia, no se tenían confianza y pues rara vez hacían alguna actividad juntos. Entonces eso evidentemente pues era muy triste, es muy triste. Un día el cartero le entregó un sobre a la mamá. Ella abrió la puerta y recibió este sobre de manos del cartero. Y ella lo dejó arrumbado allí en un cajón, como que no le dio mucha importancia. Pasó el tiempo y la familia experimentó una severa crisis económica. Tuvieron problemas económicos muy graves. Y eso los llevó incluso a declararse en bancarrota. Tuvieron que llegar a ese extremo porque ya no había manera de que cubrieran las deudas que tenían, que eran, por supuesto, cuantiosísimas.
Y en medio de la crisis, de esta crisis económica que tuvieron y por supuesto también familiar, que de por sí ya tenían antes, cuando tenían mucho dinero, la mamá recordó aquel sobre y lo abrió por mera curiosidad. Dijo, pues me acuerdo que recibí un sobre alguna vez, lo abrió el cajón, lo encontró y por mera curiosidad lo abrió. Lo que encontró dentro del sobre, hermanos, le llenó los ojos de lágrimas. Se trataba de una notificación acerca de una cuantiosa herencia que había recibido. Pero la fecha límite para reclamarla ya había pasado, ya había vencido. Así que imagínense esta situación. Déjenme decirles esto, que los dos grandes tomos que componen la Biblia se llamen testamentos, tiene un significado muy especial para nosotros, muy especial para nosotros. En la palabra de Dios tenemos una herencia perfecta, hermanos, una herencia que somos responsables de aprovechar, valorar, vivir y compartir. Así que no dejemos que llegue la fecha de vencimiento, hermanos. Abramos nuestro corazón para recibir nuestra herencia y seamos sabios para pasar la estafeta. Pensemos en esto, hermanos, en esta herencia perfecta. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que viene de ti es bueno, Señor, y esta herencia que nos das de amor, de gracia, de esperanza, de fe, te damos gracias por eso, Señor, porque eso es lo que nos permite vivir a plenitud, tu presencia en nuestra vida, saber que tú estás con nosotros, saber que somos creación tuya, saber que tenemos hacia dónde caminar contigo, Señor, saber que tú nos das una meta, un propósito y que además nos bendices haciéndonos partícipes de esa obra, Señor. Tú no nos necesitas realmente, pero vaya que nosotros a ti sí, muchísimo. Y nos bendices mucho al usarnos, Señor, como usaste a Moisés y como usaste a muchos otros personajes de la Biblia y a nosotros en nuestro tiempo también, lo mucho que nos usas, nos bendice, Señor. Gracias por permitirnos eso. Ayúdanos, Señor, a valorar esta herencia, a hacerla propia, a hacerla parte de nuestra vida y también a que seamos sabios para transmitirla, para darnos cuenta de que es una herencia de gracia, una herencia de testimonio, una herencia que está enfocada en ti, Señor, y una herencia que nos desafía, por supuesto, a ser tus hijos, a caminar contigo, a buscarte, a obedecerte y a vivir en santidad, Señor. Gracias, gracias por los hermanos de Fuego Nuevo, bendícelos, por favor, bendice al liderazgo de este ministerio, la hermana Chow, la hermana Ruth Santana, a todos los hermanos, Señor, bendícelos y gracias, de verdad, por este privilegio que me das de compartir la palabra en esta tarde, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos queridos. Les mando un abrazo a todos y nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hola, te informamos de las actividades que tendremos próximamente. El lunes, los matrimonios nos comparten un devocional a las 9 p.m. Más tarde, los jóvenes de la Magna nos comparten un devocional a las 8 p.m. Además, te invitamos a la noche de oración de nuestra agencia misionera a partir de las 8 p.m. en las redes sociales de Oreb, donde estaremos orando por las etnias o comunidades que no tienen obra misionera entre ellas ni traductores bíblicos. Conéctate. El miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro culto de oración y al terminar el culto tendremos una oración por los matrimonios vía Zoom. El jueves tenemos el programa Sin Cubrebocas y un devocional con la Magna Unión de Jóvenes. A la 1 de la tarde tendremos nuestro culto de 7 palabras en las instalaciones del Colegio Anglo. Asiste. El sábado a las 12 del día tenemos nuestro culto de adoración. El Instituto Bíblico inicia sus inscripciones para membresía virtual y presencial. Venid y ved todos los niveles del 1 al 7 de manera virtual y presencial niveles 1 y 2 solo los domingos. Inicio de trimestre 14 de abril. La Iglesia Infantil publica su clase los domingos a las 8 a.m. en las plataformas digitales. La Magna Unión se reúne los domingos a las 5:30 p.m. en las instalaciones base. El domingo, en las instalaciones del colegio, celebramos nuestro culto de resurrección a las 7 a.m. y a las 11 a.m. tendremos culto unido. Participa. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado y síguenos en nuestras páginas de
Facebook, YouTube, Instagram, X y TikTok. Sigamos unidos como iglesia, démosle me gusta y compartamos.